La democracia que se practica en Colombia es la separación de los poderes. Eso es una cosa que se ha ido perdiendo en la práctica, porque entonces lo primero que hace el presidente es someter al legislativo y bueno, y de ahí para allá someten todo lo que puedan, incluido el poder judicial. O sea, es la negación misma de la idea de la democracia que según reconoce la Constitución Nacional. Y hay otros derechos, el derecho a expresarse, el derecho a la protesta, o sea que hay todo un debate muy grande en torno a de qué es de lo que se trata. Y esto cuando tiene que ver en las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo o el Judicial, se vuelve supremamente importante tener claro, porque aun cuando parezca que no es así, la verdad es que el Ejecutivo, estrictamente hablando, el Presidente de la República, estrictamente hablando, lo que representa es a la más grande de las minorías de los países. O sea, el formalismo dice que el Presidente representa a toda la nación, pero en la práctica no es así. ¿Sí? En la práctica, ¿él a quién representa? Él representa a la más grande de las minorías. Si uno le hace cuentas a cualquier presidente de Colombia, resulta que él representa un pedazo relativamente pequeño de la sociedad. Esto lo estoy diciendo para decir una cosa que va a sonar horrible, pero que es así. El órgano por excelencia de la democracia es el Parlamento, es el Congreso, porque es el que representa a la suma de muchísimas minorías. No voy a decir que representa al 100% del país, pero sí puede estar representando proporciones bastante grandes, muchas más que las que representa el presidente de la República. ¿Cómo será de democrático el Congreso que hasta nosotros, que no estamos en la mayoría que ganó la presidencia, estamos en el Congreso? Todos por quienes yo he votado para la presidencia de la República han sido vencidos. Se ha perdido todas las elecciones y sin embargo estoy ahí. O sea, es evidente que yo represento un sector relativamente pequeño, pues digamos en la práctica, un sector relativamente pequeño de esta sociedad. Esta es una cosa que quería dejar bien planteada. Lo segundo es esto, contar muy brevemente cómo esto lo que ha habido, o sea, llegamos a la democracia en un proceso del absolutismo de los monarcas, de los reyes, a donde estamos hoy. Un proceso que uno puede contabilizarlo desde 1215 hacia acá. La lucha de la humanidad por reducirle los poderes, inicialmente al absolutismo de los monarcas, pero esa es una lucha que seguimos dando todavía. Y voy a terminar mencionando eso. Si alguna lucha tenemos que seguir dando, es que estamos en un periodo de la historia de la humanidad donde lo que está, o lo que está no, hay un forcejeo muy grande entre si la democracia se sostiene y se amplía, o por el contrario, va a terminar siendo reducida mediante distintas maniobras. Entonces, 1215, les doy este dato que es interesante, donde veo tantas mujeres. Esa es la Carta Magna inglesa, ¿no?, que es un control que le pusieron al monarca. Inicialmente solo ejercían ese control la nobleza y la iglesia, pero bueno, era un avance democrático. Miren una de las cosas que se estableció, el derecho de las viudas que habían heredado a no casarse. Llevan bastantes años luchando, esos son ya como cuántos, como 800 o más años luchando. Después aparece en 1689, también en Inglaterra, lo que se conoce como la Declaración de los Derechos, 1689. Y esa Declaración de los Derechos, que no es la democracia que hoy conocemos, en esos días los pobres tampoco podían participar, o sea, era ir ampliando los derechos democráticos en medio del absolutismo de los monarcas. Y miren lo que sucede, Declaración de los Derechos 1689, que la libertad de palabra y de debates o de actuaciones en el Parlamento no pueda ser impedida o puesta en cuestión ante tribunal alguno y en ningún lugar que no sea el Parlamento mismo. Miren ustedes, digamos, la sabiduría ya en esos momentos. Claro, porque la cuestión era obvia. Si el monarca, que era todopoderoso, ¿sí?, podía, digamos, aplastar a un parlamentario, por mucho que fueran parientes, digamos, en la estructura del poder, pues ¿de qué democracia entonces se hablaba? Ahora, los conflictos eran durísimos. Por ejemplo, uno de los primeros conflictos de estos parlamentos fue levantar la teoría de que no puede haber impuestos sin representación. O sea, le arrebataron al monarca el derecho a poner impuestos unilateralmente. Tenía que haber algún tipo de consulta con una representación que, repito, no era la de ahora, pero era representación. La Constitución de los Estados Unidos en 1787,
Dice, los senadores y representantes no podrán ser objeto de inquisición alguna con motivo de discusión alguna o debate en una de las cámaras o en ningún otro sitio. O sea, intocables otra vez, Constitución de Estados Unidos. Recordemos que esa es la primera república que se establece, digamos, universalmente reconocida, y es la primera vez que se establece que todos los hombres, o los seres humanos mejor, nacemos iguales. O sea, estamos hablando de cosas muy profundas, y miren que en esa profundidad de esas cosas, rompiendo con mil cosas, se le da a los congresistas esa prerrogativa de la que estamos hablando. Constitución francesa de 1791, los representantes de la nación, los congresistas, son inviolables, no podrán ser buscados, acusados ni juzgados por lo que hayan dicho, escrito u hecho en ejercicio de sus funciones de representantes de la sociedad. Y la inviolabilidad en Colombia ya está planteada, artículo 185 de la Constitución Nacional. Dice, los congresistas serán inviolables por las opiniones y los votos, porque tiene que ver con las dos cosas, cómo votan y cómo opinan, que emitan en el ejercicio del cargo. Sobre esto hay una sentencia que creo que es de unificación de Carlos Gaviria sobre estos temas, cuando se puso en cuestión en el gobierno de Samper, sí, alguien, ¿quién fue? Era el proceso 8000. Sí, pero digo porque Vivian Morales votó de una determinada manera e intentaron pues cortarle la cabeza, y esa sentencia tiene que ver con la inviolabilidad de esa decisión. El punto no es si uno está o no de acuerdo con la opinión, ese no es lo que está en discusión. Lo que se garantiza es la libertad de opinión, inclusive así sea la más arrevesada que pueda presentarse. Y miren este detalle que es donde quiero detenerme, porque esto parece como, o para los que entiendan menos de estas cosas, puede parecer como otra vivatada para los congresistas, ¿no? Tienen carros, UTL, teléfonos, de todo, y además pueden decir lo que se les dé la gana y no les pasa nada. No, no es así. O sea, el congresista ahí parece es como un vehículo de la democracia. O sea, este es un derecho que es fundamentalmente importante. ¿Es para quién? Para la sociedad. O sea, ¿para qué? Para que siempre actúe a conciencia, ¿sí? Sin tener que correr el riesgo de terminar guillotinado, por ejemplo, porque esos pueden ser el tipo de sanciones u otro tipo de penas que pueden presentarse. ¿Y quién es el que gana? Gana es la sociedad. O sea, uno de los líos graves que tiene el Congreso colombiano es que los que opinamos, digamos, con franqueza y con claridad, no somos todos los que deberíamos ser. El ideal sería que todo el Congreso fuera capaz de correr los riesgos propios de estos debates de control político y de votar a conciencia a una costa de perder alguna canonjía. Entonces quiero enfatizar en esta idea, esto es un pilar de la democracia, un pilar de la democracia, así alguien pueda decir cosas que no sean ciertas, no sean correctas, etcétera, etcétera. O sea, el régimen democrático tiene otros mecanismos de control, el debate público, la crítica en los medios de comunicación. Bueno, perder los electores, que sería la mayor sanción que se le puede dar a un congresista que mienta o que engañe o que haga las cosas como no deben ser. A mí me ha tocado ya padecer dos situaciones de estos. O sea, no es fácil enfrentarse con el señor fiscal general de la nación, sí, con el banquero más poderoso de este país. Bueno, ya me hizo una primera acusación, ese fiscal afortunadamente, por injuria y calumnia ante la Corte Suprema de Justicia, que es mi juez natural. Afortunadamente entró en sensatez y retiró la denuncia. Yo no retiré nada, él retiró la denuncia, pero estoy otra vez acusado en las mismas circunstancias. Y quiero entonces enfatizar un asunto que es bien importante que se acaba de plantear aquí. Porque a quienes no les gusta esta idea de la inviolabilidad, o quienes quieren por astucia recortarla de alguna manera, entonces han intentado decir que esta inviolabilidad se limita a lo que uno diga dentro del recinto, cosa que es un absurdo. El texto de la Constitución nuestra no se refiere a eso, dice en el ejercicio de su cargo, pero bueno, montan esos debates, ¿no? Cosa absolutamente absurda. Entonces, que yo me paro en un metro más allá de la puerta y entonces ya no puedo decir nada. Y lo han querido llevar también a que la inviolabilidad se reduce entonces como ahí dentro del recinto del Congreso. O sea, intentando llevarnos al absurdo de que entonces yo hago un debate en la plenaria del Senado y en la puerta un periodista me pide una opinión y entonces yo ya me tengo que declarar cohibido para hablar porque va a salir en los medios de comunicación.
Esa teoría es absolutamente absurda, es por completo inaceptable. O sea, tiene que hacerse extensiva a cualquier medio de comunicación, y si apareció el Internet, pues bueno, ese es un nuevo medio. Finalmente, para efectos de este debate, digamos, un amplificador de voz de esos de grito, digamos, que no tenía ni pilas ni electricidad, y el Internet para estos efectos es la misma cosa, ¿sí? O un micrófono cualquiera, no nos podemos dejar enredar en eso de ninguna manera, porque lo que se termina es coartando el derecho. Bueno, termino diciendo esto, pero leo lo que dice la sentencia que mencioné, para reforzar la idea de que este es un derecho de la sociedad. Dice en uno de sus apartes: señalar que esta prerrogativa es primariamente una garantía institucional en favor del Congreso y de la democracia, porque estamos hablando es del Congreso como la expresión de la democracia que ya mencioné que es, en vez de ser un privilegio personal del senador o del representante como tal. Casi que el privilegio para el congresista es no tener que explicar cómo piensa. Les va mejor, estén seguros, que les va mejor en el reparto de la mermelada o de cualquier gabela a los que están calladitos, ¿cierto? Y nunca dicen nada y siempre votan como vota la mayoría. Son bien obedientes y no corren riesgo de nada. O sea, son muchos más los problemas que en buena medida uno se crea. Y voy a terminar diciendo esto. Enfatizo este aspecto. Yo estoy convencido que hay una tendencia antidemocrática global, que se expresa de muchas maneras, y que en Colombia se expresa de esta manera. Es una verdadera gavilla contra el Congreso y los congresistas, de los grandes poderes, desacreditando sistemáticamente al Congreso. Ahora, yo estaría en condiciones de echar el discurso más duro que se pueda echar contra mis colegas, si ustedes quieren, ¿sí? Pero no le jalo a eso. Ustedes me han visto que yo nunca le he jalado a eso, porque el Congreso es el órgano de la democracia por excelencia, por excelencia. Y si ustedes se fijan, el 99% de los ataques del poder a los congresistas no es por el contenido de las leyes, sino por las formas que actúan. Entonces aquí en Colombia terminamos en un absurdo. Según los grandes poderes mediáticos, los congresistas, porque eso se universaliza, son horribles. Son ignorantes, son corruptos, son vagos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todas las leyes son maravillosas. Qué curiosidad, ¿no? ¿Ustedes han visto alguna vez un editorial de un medio poderoso de comunicación en Colombia en contra de una reforma tributaria? Así pues los crucifiquen a ustedes. O en contra, bueno, de cualquier cosa. O en contra de las EPS, o en contra de qué, o sea, de los grandes poderes. Entonces aquí tenemos una paradoja en Colombia. Es que los congresistas somos los peores seres humanos, pero los mejores legisladores. Yo tengo una idea al revés. Una idea que es contraria a eso que estoy mencionando. A mí un día una periodista me dijo: senador, no están viniendo los congresistas porque estábamos en elecciones. Yo le dije: pues alegrémonos, porque con las leyes tan malas que aprueban aquí, lo mejor es que no vengan, ¿cierto? Debería haber una prima de inasistencia, ¿cierto? ¿Sí? Porque la verdad es que lo peor del Congreso de Colombia no son sus formas, que son horribles. No digo del Congreso, de sus mayorías. Lo peor es el fondo con el que legislan. Y eso no es tema de debate. Entonces esto tiene un truco detrás, que es un Congreso sumido por los grandes poderes y por la opinión pública, ¿sí? Para que no se atreva a expresarse ni a votar de manera diferente ni a actuar con independencia, que es lo mínimo que hay que pedirle a un Congreso. O sea, si el Ejecutivo representa a la mayor de las minorías, ¿por qué el Congreso, que representa a las mayorías y a las minorías, termina actuando como termina actuando? Y si esto es cierto para esto, pues ni se diga para el tema de los debates de control político. Entonces yo los invito muy cordialmente a que defendamos este derecho a capa y espada, incluso si se le dan usos equivocados, que también puede suceder, ¿sí? Pero el punto es que es un principio tan importante como el de la libertad de opinión, el de la libertad de prensa, el de la libertad de movilización. Sí, también hay alguien que en una movilización puede hacer cosas que no son, pero el principio hay que defenderlo, porque es parte sustancial de la democracia. O sea, permitir que se siga concentrando el poder económico y el político en los países, pues imaginémonos, si nos gastamos como 600 años para llegar a este derecho de poder hablar, imagínense la tendencia en contra si no podemos terminar
en el absolutismo monárquico de 1200. No crean que eso no pueda suceder, el mundo no se queda estático. Muchas gracias.